Lucas 22, 31 al 32. Oiga lo que dice la Biblia. Dijo también el Señor: Simón, Simón, oiga eso. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Verso 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta palabra confirmar es la misma palabra que usa el apóstol Pedro cuando habla acerca de afirmar. O sea que la prueba de Pedro no solamente lo iba a afirmar a él, sino que también le iba a ayudar a afirmar a otros cristianos. Las pruebas de nuestra fe son las que realmente muestran nuestra condición espiritual. Nosotros podemos hablar muchas cosas. Podemos hablar de fe, podemos hablar de Jesús, podemos hablar de muchas cosas. Nuestro Facebook puede hablar de Cristo y lo que usted quiera, pero las pruebas son las que realmente revelan nuestra verdadera condición espiritual. ¿Qué dijo el Señor? Le dice Pedro al Señor: Señor, bueno, el Señor dice: quiero que sepan que ustedes esta noche se van a escandalizar de mí. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, no, aunque todos estos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y si es necesario que yo dé mi vida por ti, pues me muero. ¿Y qué le dijo el Señor? Tu vida vas a dar por mí. Si antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, no te voy a negar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro? Terminó negando al Señor. Porque las pruebas de nuestra fe son las que realmente muestran nuestra condición espiritual. Es como cuando íbamos a la escuela, el examen que nos hacían era lo que realmente demostraba si habíamos aprendido o no, si habíamos estudiado o no. Amén. Recuerde, cuando nosotros somos probados, 2 cosas pueden pasar en nuestra vida, 2 cosas. La primera podría ser que nos derrumbemos, que nos desanimemos, que abandonemos el barco, que nos apartemos del Señor, nos vamos de la congregación. Abandonamos a nuestra esposa, abandonamos a los hijos, abandonamos el ministerio. Eso es algo que podemos hacer. Le atribuimos despropósito a Dios. O puede ser que esa prueba produzca en nosotros una solidez de carácter, una firmeza de carácter que no se hubiera podido producir de otra manera, sino por el sufrimiento que las pruebas de nuestra fe provocan. Nosotros solamente, hermanos, mire, lo único que se vuelve vida en nosotros es aquella palabra que ha sido probada por el Señor. Amén, solamente. Por eso es que, si el crecimiento espiritual viniera por aprenderse la Biblia de memoria, entonces no sería tan complicado crecer. Pero el verdadero crecimiento viene por las pruebas superadas de nuestra fe. Amén. Ahora, por eso la iglesia está llena de cristianos débiles, sin solidez en su vida, no están afirmados en la roca, tienen muchos años en el Señor y todavía no han madurado porque a la hora de la prueba desmayan. Desmayan a la hora de la prueba. Porque no están entendiendo que las pruebas que están atravesando son causadas por la bendita gracia de Dios. La misma gracia que nos salva, la misma gracia que nos llama, es la misma gracia que produce en nosotros ese sufrimiento. Porque el Señor quiere afirmarnos. Porque Dios no puede usar a hombres ni a mujeres que no han sido afirmados primero para afirmar a otros. El Señor quiere que nosotros afirmemos a otros, que podamos darles palabras de aliento. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos acerca de la exhortación, de la consolación? El apóstol Pablo decía: bendito sea nuestro Dios, el Dios de toda consolación, que nos consuela por medio del consuelo que recibimos cuando somos afligidos. Y nosotros también consolamos a otros por medio de la consolación que recibimos de parte de Dios. No podemos consolar a otros si nosotros mismos no hemos sido consolados por el Señor, porque no podemos dar lo que no tenemos. De gracia recibisteis, dad de gracia. No podemos afirmar a otros si nosotros mismos no estamos firmes en el Señor. Hay personas a las que el Señor no les puede confiar nada. ¿Por qué? Porque son inestables, porque son niños. No crecen, no maduran.
¿Por qué seguimos siendo débiles? Porque a la hora de la prueba desmayamos. Porque no estamos entendiendo que la Biblia dice que yo debo de gloriarme también en las tribulaciones. Santiago dice que debo de tener por sumo gozo cuando soy afligido por lo que la prueba está produciendo en mi vida, por lo que la aflicción está produciendo en mi vida. Pero hay cristianos que son probados y pareciera que la prueba no produce nada en ellos. Pareciera que el sufrimiento no ha producido nada en ellos. Y sufren y sufren. Yo digo, ¿por qué sufre tanto esta gente? Y no se afirman. No se afirman. Siguen siendo los mismos cristianos inestables en los que no se puede confiar. El Señor usa las aflicciones, usa las pruebas porque quiere afirmarnos. Recuerden que somos probados de diferentes maneras. Hay algunos que son probados por crisis financieras, por aflicciones financieras. Algunos son probados de esa manera. Hay otros que son probados por medio de las crisis familiares. Hay problemas en la familia, problemas en el matrimonio. Otros afligidos por enfermedades. Pero la enfermedad es una cosa terrible, es una prueba dura. No solo una enfermedad en nosotros, una enfermedad en un familiar, en nuestros seres queridos. Es una prueba dura de nuestra fe. Pero ¿por qué el Señor nos está probando? ¿Para qué? Para afirmarnos, para hacernos estables, para que nosotros dejemos de ser esos cristianos débiles e inestables, que son llevados y con tanta facilidad le atribuimos a Dios algún despropósito en nuestra vida. Ahora, hay otros que son probados por la abundancia. El apóstol Pablo decía algo glorioso, decía: he aprendido a contentarme cual sea mi situación. He aprendido a vivir en escasez y también en abundancia. Y hay algo que muchas veces daña a los cristianos y es la abundancia. Cuando ya el Señor te da abundantemente es cuando uno tiene que tener mucho más cuidado en su vida. Debemos de seguir velando y orando para no entrar en tentación. Amén, hermanos. Creo que una de las pruebas más difíciles de nuestra fe es la abundancia. Porque cuando estás enfermo, ahí estás agarrado del Señor. Vea, Señor, sáname, tú eres mi sanador, y lo cantamos con toda la convicción. Está todo galillo. O cuando estamos pasando aflicciones financieras y estamos agarrados del Señor. Tú eres mi proveedor, tú eres mi proveedor. Cuando somos afligidos con problemas en nuestra familia, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi sustentador. Pero cuando hay abundancia, ¿qué decimos? Qué difícil. Mira, hermano, voy terminando. La próxima semana continuamos. Hay muchos que ya deberían de estar afirmando a Dios. Sin embargo, todavía están lidiando con su propia firmeza. Ahora, debemos de entender que la firmeza no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es más, la firmeza es algo que va a durar toda la vida para nosotros. Porque el apóstol Pablo también nos advierte y dice: mire, el que esté firme, que no caiga. El que cree que está firme. Porque a veces pensamos que ya estamos firmes, a veces pensamos que nada nos va a mover. Y entonces comienza a enfriarse nuestra devoción por el Señor. Y cuando mi devoción por el Señor comienza a enfriarse, ¿sabe qué hace el Señor? La calienta. ¿Y cómo se calienta todo? Con fuego. Entonces el Señor tiene que pasarnos una vez más por la aflicción. Por eso es que la Biblia enseña tan claramente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito han sido, ¿qué? Llamados. Todo comienza con el llamado de Dios. Si usted tiene la seguridad que ha sido llamado por gracia, entienda, todo lo demás que viene es por gracia. Todo lo recibimos por gracia, incluyendo las aflicciones. Necesitamos aprender a gloriarnos en las aflicciones, porque el sufrimiento también proviene de la bendita gracia de Dios. Pero hay muchos cristianos que ya deberían de estar afirmando a otros, sin embargo, están lidiando con su propia firmeza. Hay algunos que deberían de ser maestros, pero todavía son niños. Y los niños no pueden cuidar a otros porque ellos mismos deben de ser cuidados. Hay cristianos que después de años hay que seguirlos cuidando y no se les puede poner personas a su cargo para que las cuiden porque siguen siendo niños.
porque siguen siendo emocionales, porque siguen siendo carnales, porque siguen en el chisme, en la división. Eso no se debería dar en la iglesia, por lo menos en los que han sido llamados por el Señor. Y después de 20 años hay que seguirlos cuidando. Oye, yo entiendo que como pastor voy a cuidar toda la vida una oveja, pero tiene que ir creciendo. Amén. Tiene que ir creciendo. El Señor anduvo con sus discípulos 3 años y medio y Él los anduvo cuidando y después los mandó. Ahora sí vayan. Y mientras anduvieron con Él no dejó que les pasara absolutamente nada. A Pedro nunca le pegaron ni siquiera un coscorrón mientras anduvo con el Señor. Pero cuando el Señor se fue, ahora sí, azote y garrote, aflicción. Porque ya Dios lo había preparado, porque ya el Señor lo había afirmado. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, hermanos. Que comencemos a crecer. ¿Y sabe cuándo vamos a crecer? Hasta que aprendamos a gloriarnos en la aflicción y decir en medio de la tribulación: te doy gracias, Señor. Toda la gloria es para ti, porque tú estás obrando cosas gloriosas en nuestra vida. Me estás haciendo como Cristo. Eso es lo que quiero. Y yo sé que me duele, pero me glorío en la tribulación. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Hermanos, que el Señor nos ayude a entender que el Dios de toda gracia, que Él es el Dios de toda gracia, y que los sufrimientos también provienen de su bendita gracia. ¿Por qué? Porque Él nos está haciendo como Cristo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? El Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe cuál es la capacidad gloriosa? La mayor virtud de Jesús es que era obediente. Dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero Hebreos dice que Dios lo perfeccionó. Dice que perfeccionó al Señor por medio de las aflicciones. Y una vez que fue perfeccionado, dice, le vino a ser autor de eterna salvación para todos los que confían en Él. Isaías 53, Él es el hombre experimentado en quebranto. Y el Señor espera que nosotros aprendamos eso también. Pero recuerde lo que dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar esta noche. Padre, te damos gracias.